Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí y que eres todo para mí. ¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Vamos hoy con la 44 del estudio de la revelación bíblica sobre el Espíritu Santo. La número 44, sirviendo en el Espíritu o en la carne. Nos dice Gálatas 3, 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas 3, del 1 al 5 he leído. Y vamos entonces a mirar que en la palabra de Dios abundan las advertencias contra el fraude, la falsificación, el engaño, especialmente frente a la vida espiritual, y debe ser dominante, la vida espiritual debe ser la dominante frente a las demás áreas de nuestra vida. Pero la gente desconoce esto y la gente piensa que puede dominar el alma, y el dominante es el espíritu es el amo y el mayordomo es el alma y el cuerpo el esclavo. El Dios nos habla a nuestro espíritu, que tenemos de Dios, de la misma esencia de Dios. Dios es espíritu y nosotros, cuando nacemos de nuevo, somos espíritu. Sin haber nacido de nuevo, sin tener a Cristo en el corazón, somos sencillamente carne, alma y cuerpo. ¿Qué domina en todas las áreas de nuestra vida? El espíritu. Pero se confunde lo religioso, lo ético, lo moral, lo místico. A eso se le da el nombre de espiritual. Y no te confundas. Lo religioso no es espiritual. Y en la misma escritura lo dice.
Cuando se habla de iglesias, está allí siempre, porque es iglesia, está allí Cristo. Jesús, escribiéndole a las iglesias de Apocalipsis, a la última iglesia le dice, a la de la Odisea, aquí estoy a la puerta y llamo y toca la puerta, déjenme entrar. Tenían en la iglesia al Señor Jesucristo afuera. Se confunde lo religioso, lo ético, lo moral, lo místico con lo espiritual, siendo realmente puras distracciones superficiales para quitarle el valor a lo verdadero, irreemplazable y único que es la vida guiada por el Espíritu Santo y no por el yo creo pero tengo mis reservas o yo creo pero a mi manera. Y así no es. Dios te hizo y Dios ha determinado la manera como nos comunicamos con Él, la manera para pedir perdón, la manera del arrepentimiento que aún es una obra de Dios. Por eso la ofrenda de Caín fue rechazada por Dios, porque Él lo hizo a su manera. Se presentaron Caín y Abel delante de Dios, y el uno presentó un cordero y el otro presentó frutas. El uno era ganadero, cuidaba el ganado, las ovejas, las vacas, y el otro era agricultor. Entonces dirá cualquiera que desconoce las Escrituras, es que cada uno da a Dios lo que tiene, y Dios no está demandando tu esfuerzo. La palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y eso lo había enseñado Adán y Eva a sus hijos. Después de que pecaron, ellos se cubrieron a su manera, quisieron cubrir el pecado de la desnudez con las hojas de higuera. Pero Dios no aceptó eso y los cubrió con pieles. Para cubrirlo con pieles, ¿qué tuvo que hacer? Matar el animal y hacerle los delantales y cubrirles, significando que Dios es el que nos cubre. Por eso, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay que hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera en que yo me las imagino, las creo o las invento, no, como Dios dice. Por eso nos enseñó a orar en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y las emociones y los sentimientos residen en el alma y quieren sustituir la vida en el espíritu, y se mueven en las emociones, se mueven en los sentimientos, porque es bonito, poético, colorido, y a eso se le da validez, porque todo vale. Sencillamente el ser humano dice todo vale. Vale el Corán, valen los Vedas, vale el Bhagavad Gita y valen todos los libros religiosos, todos los métodos religiosos, todas las liturgias, ceremonias, y hay un solo camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por más bonito y colorido que sean las cosas, no por eso le podemos dar valor. Aunque sea bonito, poético, no se puede ignorar a Jesús, quien es la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta manera de pensar se ha metido en la iglesia del Señor. Vamos a mirar hoy 4 punticos. Escuchando, número 1, a quien no se debe escuchar. Número 2, edificando sobre la palabra o sobre los dones. Número 3, empezando con el espíritu y terminando en la carne. Y número 4, cuidado con el retroceso. Vamos entonces a desarrollar el tema número 1, escuchando a quien no debemos escuchar. Pablo escribe a los Gálatas y nos dice en el 3:1 donde estamos: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado
claramente entre vosotros como crucificado? ¿Quién es el que está estorbando a esta verdad? La verdad es que Cristo ha sido presentado no solo a los Gálatas, sino a nosotros como realmente crucificado, como el sustituto que fue a la cruz en nuestro lugar, porque la paga del pecado es muerte. El que peca debe morir, pero vino Jesús a morir en nuestro lugar. La carta tal vez más enérgica de todas sus cartas, de todas sus epístolas, es la carta a los Gálatas. Después de un corto saludo pasa a la reprensión, pues tenían la actitud proclive hacia los ritos judaicos y sin importar si lo aprobaban o no. Dice en el capítulo 1, versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Y no se trata de que prediquemos lo que la gente quiere oír, como ocurrió en los tiempos antiguos y en todos los tiempos ha ocurrido. A Isaías le decían en el capítulo 10 y a Jeremías en el capítulo 28, 29, no nos prediques esas cosas, no nos prediques arrepentimiento, predícanos cosas agradables, halagüeñas, predícanos promesas, abundancia, bienestar. Hay que profetizar y hay que predicar la verdad. Por eso, en las iglesias donde se predica la verdad no abunda mucho la gente. ¿Por qué? Porque la gente quiere que la lleven en el vaivén del bienestar, de la comodidad y del confort de una comodidad de fe. Ellos sencillamente querían oír lo que les agradaba. Y Pablo expone la verdad que recibió por revelación directa de Jesús y no de hombre alguno. Y nos dice, mas hago saber, hermanos, Gálatas 1:11, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y él, que era un hombre aventajado en las doctrinas y en las tradiciones de los padres, mira, porque ya 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Presenta unas credenciales, pero dice, pero cuando le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con ninguna persona, con carne ni con sangre, ni con ninguna persona. Entonces el apóstol Pablo enérgicamente expone quién es el que les está fastidiando, para que ustedes no escuchen la verdad como ha sido expuesta. Pablo aventajaba en sus tradiciones, en las tradiciones judías, a la mayoría, pero cuando a Dios le agradó darle la salvación, es que no nos salvamos. Yo no me salvo, a mí me salvan. Ningún ser humano se salva, todo ser humano es salvado por Jesucristo, así como la oveja que se perdió de las 100 y dejó el pastor a las 99 y fue a buscar la perdida. Así Jesús le dice a Zaqueo, desciende, Zaqueo, porque hoy ha venido la salvación a tu casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces, ¿qué ocurre? Lo salvó y le dio una transformación tan asombrosa como defensor de la fe que perseguía, que glorificaban a Dios en él. Dice que no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, y solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí.
qué hermosura, mis amados, será que la gente le da la gloria a Dios cuando ve nuestra vida, cuando nos lee, porque la gente nos está leyendo, la gente nos está observando y nos está analizando. Y cuando nos vean, que den gloria a Dios, porque somos personas nobles, humildes, como Cristo, mansos y humildes de corazón. Y Pablo sometió su doctrina a los que eran columnas, ¿sí? Sometió su doctrina, la doctrina que recibió del mismo Señor Jesucristo, se las expuso a Pedro, a Jacobo y a Juan, que eran las columnas de la iglesia. Nos dice en Gálatas 2:2, pero desde el 1, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico a los gentiles. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Nos dice que él recibió el apostolado para la enseñanza del evangelio a los gentiles, y el mismo que le dio el apostolado a él se lo dio a Pedro para predicar a los judíos. Enterándose de que había algunos que querían pervertir el evangelio, enérgicamente les salió al frente, y así empieza la carta. Estoy 1:6, me devuelvo al capítulo 1, dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente de evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Pablo confrontó de frente y directamente a los que estaban presentando un evangelio torcido, desviado, acomodado y judaizado, es decir, sometido a los ritos antiguos judíos y a las dietas alimenticias judías. Aún mismo a Pedro, Pablo lo resistió cara a cara por sus actitudes hipócritas, pues cuando no lo veían comía con los gentiles, y cuando venían los delegados de Jacobo se retraía, y Pablo lo reprendió ante todos por vivir como gentiles, pero obligándoles a guardar los ritos judíos. Y por eso les dice: les obligas a judaizar. Estas cosas, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Dice el capítulo 2, versículo 18, porque era de reprender por la hipocresía de ellos, y no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Y él le dijo a Pedro, y delante de todos lo reprendió, porque era de reprender por la hipocresía. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué les obligas a judaizar? ¿Por qué les obligas que tienen que guardar los ritos y las ceremonias judías? Al tratar de obedecer la ley, la misma ley nos condena. Nosotros no podemos vivir bajo la ley, porque esa ley nos dice que el 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición,
pues escrito está: maldito todo el que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Cuando nos tratamos de vivir y someter, es que hay que obedecer la ley. Tienes entonces que obedecerla toda para encontrar salvación, y no la encontrarás porque imposible para el hombre obedecer la ley. Puedes obedecer algunos mandamientos y amar al prójimo medianamente y no mentir medianamente. Pero si te haces infractor de uno de los solos mandamientos, eres infractor de toda la ley. Para que me metan a la cárcel, ¿cuántos delitos del Código Penal tengo que cometer? ¿Cuántos delitos tengo que cometer para ser un infractor? Con uno solo basta. Y es por eso que viene la gracia. La ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Si tratamos de obedecer la ley, esa misma ley es la que nos condenará. ¿Y tú que dices que no se debe hurtar, hurtas? Como lo dice Pablo a los romanos. Así que morimos a la ley y dejamos de intentar vivir por ella, obedeciéndola, porque no lo lograremos, mis amados. No podremos lograr obedecer toda la ley. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, dice el apóstol Pablo. Tenemos que vivir para Dios, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. El Señor mata nuestro cuerpo mortal, es decir, el pecado no se enseñoreará más de nosotros, para que nosotros en el Espíritu vivamos para Dios. Y finalmente, el cuerpo de carne no se sujeta a la ley de Dios y no puede, dice Romanos 8:7. Allí hace insuperable, el apóstol Pablo hace la insuperable declaración: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por ti. No desecho la gracia de Dios. Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desecho la gracia de Dios. Si por obedecer la ley, si por portarme muy bien soy justificado, entonces ¿para qué murió Cristo? No tenía necesidad de venir a sufrir de una manera tan estruendosa y cruel. Enfatizando entonces la justificación por la fe, pasa el apóstol al regaño y dice: oh Gálatas necios, insensatos, ¿a quién están escuchando? Les he dejado claro en mis enseñanzas toda la verdad. La palabra de la cruz se les ha enseñado con claridad y han recibido el amor de Dios por el Espíritu Santo. Esta enseñanza que les he dado, dice el apóstol Pablo, se las he dado con total claridad. ¿A quién están escuchando? Ojo, ¿con quién escuchas? No te abras, espíritus de demonios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En segundo lugar, edificando sobre la palabra de Dios o sobre los dones. He ahí un gran error. La palabra nos dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la piedra principal del ángulo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿edificamos sobre la palabra? ¿Edificamos sobre la roca o sobre lo espectacular? Los dones son muy espectaculares y son mucho más espectaculares que el fruto del Espíritu Santo, que es carácter. Pero muchos, impresionados y deslumbrados por los dones, viene el profeta, viene la profeta, te habla de una manera bonita, te promete prosperidad,
salud, bienestar, una vida triunfadora. Y entonces dice, esto era lo que yo necesitaba y me voy a dormir dichoso. Como cuando Jeremías, el profeta Hanani, allá en el capítulo 28 del libro de Jeremías, el profeta viene y les dice, de aquí a un año las cosas serán diferentes. Y el profeta Jeremías, mandado por Dios, lo reprende, de aquí a un año morirás. Él dice, en 2 años seremos libres del yugo de Babilonia. Falso, eso no es así. Léete el capítulo 28 para que mires que el pueblo, la gente siempre ha querido escuchar lo bonito, grandilocuente, espectacular, para que nos pongan a soñar y para que nos pongan a volar y nos vamos a soñar y a dormir con unas palabras muy bonitas, pero que no se cumplirán. En Deuteronomio 18:22 dice, cuando el profeta da una profecía y no se cumple, entonces el tal no fue enviado. Ese no es un profeta verdadero. El sello del profeta es la veracidad, fidelidad y cumplimiento de lo que profetizó. Pero los dones son más espectaculares y el carácter no. Una persona humilde, una persona noble, una persona íntegra, una persona bondadosa, solidaria, noble, generosa, amable, tierna, delicada. Sí, es muy bonito, pero viene el otro. Y así dice el Señor me dijo en sueños, el Señor me dio una visión, que tú serás prosperado y serás puesto muy en alto. Y entonces, ¿a quién sigo? ¿Al manso y humilde de corazón o al que está anunciando milagros y profecías coloridas y muy bonitas? No nos dejemos impresionar. Los dones no es aquello sobre lo que nuestra vida debe estar edificada, sino la palabra, especialmente con los profetas. Aquí te habla el profeta fulano de tal, y nos ponemos títulos, el apóstol, el profeta. Sí, somos siervos de Jesucristo, somos personas que nos rendimos al Señor para el servicio al Rey eterno y para amar con incondicionalidad al rebaño que Cristo ganó con su sangre y ha confiado en nuestras manos. Pero frente al don profético, frente al presunto don profético, muchos caen rendidos ante aquel que se llama el profeta, a sí mismo, esperando que le anuncien que lo venidero será maravilloso. Así casi caen fácilmente en la fatalidad de espíritus de adivinación. Recordemos que el profeta del Nuevo Testamento no dirige o guía la vida de nadie. Somos guiados por el Espíritu Santo y su testimonio en nuestro interior. Dice Romanos 8:14 que todos los que somos guiados por el Espíritu Santo, esos somos los hijos de Dios. El profeta está para enseñar la palabra y eventualmente para dar un anuncio predictivo. Pero el sello del profeta, del apóstol, del evangelista, del pastor o del maestro es el sello de la enseñanza y de la edificación del cuerpo de Cristo, porque Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar a los santos. ¿Sobre qué? Sobre la palabra viva y no sobre así dice el Señor. Y con palabras muy bonitas y muy relucientes, la gente se va tras el profeta, contrariando la palabra del Señor Jesucristo, que dice, por sus frutos los conoceréis. Y así las personas deslumbradas por lo espectacular ignoran lo sobrenatural cuando no edificamos la vida sobre la palabra. Edificaos sobre la palabra, Mateo 7:24 al 29. Lo hacemos en la carne si no edificamos en la palabra, edificamos en la carne.
y el deseo de lo sobrenatural abre la puerta a espíritus engañadores de adivinación, como lo dice 2 Corintios 4:4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo dice, pero si nuestro 2 Corintios 4 leamos desde el 1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Tenemos un ministerio porque Dios nos escogió en su soberanía y misericordiosamente nos escogió. ¿Para qué? Para que nos edifiquemos y para que edifiquemos al pueblo que Dios nos ha encargado. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos en toda conciencia humana delante de Dios. Amado que me escuchas, renuncia a lo oculto y a las invenciones, así sea el hombre llamado ministro de Dios, pero que te anuncia palabra profética inventada, el tal no está andando en el Espíritu de Dios, sino en la carne, y se está abriendo a espíritus de adivinación diabólicos y estarás a merced de las tinieblas. Pero si nuestro Evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces, mi amado, al tratar de operar en los dones sin la verdad, sin haber sido llamado como profeta, sin la unción, entonces te estás abriendo al engaño de los demonios. Recuerda que en 1 Samuel capítulo 28, vas a buscarle, no tenemos tiempo de leerlo ahora, Saúl consultó a Dios y no hallando respuesta, desesperadamente buscó una adivina, la famosa adivina de Endor. Saúl se disfrazó y pidió el favor de la hechicera, y esto trajo el castigo de Dios, y Dios castigará esta perversión, y esto se ha infiltrado en la iglesia de el Señor. No te dejes engañar. En Isaías 57 les reprende el profeta y dice: vosotros hijos de la hechicera, mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adulterio y de la fornicaria, ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte, ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Cuidado, mi amado, no te abras a esas cosas. El Señor reprende a los hijos de la hechicera. Lo dice aquí en el 1 Samuel capítulo 28 versículo 6, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscarme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, por medio de ella pregunte.
Y sus criados le respondieron: he aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso unos vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a ella, a aquella mujer de noche, y él dijo: te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la historia continúa, pero léelo allí. Y fue descalificado para que no fuese rey. Dios lo desechó. En tercer lugar, hemos visto que escuchando, ojo con escuchar a quien no debemos escuchar. Número 2, estás edificando tu vida sobre la palabra de Dios o sobre los dones. Y en tercer lugar, empezando en el espíritu y terminando con la carne. Hablando de edificar sobre los dones, recuerdo que en alguna ocasión, hace muchos años, estando yo en una iglesia, ministrando como copastor, aparece una profeta y todo el mundo dejó al pastor y a todos los que ministrábamos la palabra por seguir a la profeta, porque la profeta se deleitaba en él. Así dice el Señor. Y mucho cuidado, porque eso trajo un desorden en la iglesia. Un desorden en la iglesia, no sujetándose a las autoridades que Dios había mandado. Ahora miremos que el apóstol Pablo le pega la reprendida tremenda a los Gálatas, diciéndoles en el versículo 3: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Los Gálatas habían empezado bien, pero estaban abandonando la guianza del Espíritu Santo al oír espíritus religiosos engañadores. Recuerda 2 Corintios 11:13, que estos son obreros fraudulentos que se disfrazan como obreros de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y su fin será conforme a sus obras. 2 Corintios, recuérdalo, apréndetelo de memoria. 2 Corintios 11:13 y 14. Satanás es el maestro del engaño, de la mentira, de la hipocresía, de la maldad y de la persuasión engañosa. Mirad que nadie os engañe, dice la palabra. Ya le había pasado a Pedro, que respondió por el Espíritu del Señor. ¿Quién dice la gente que soy? Pregunta nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y Pedro, bien iluminado por el Espíritu Santo, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Empezó correctamente y no tenía en ese momento el Espíritu Santo en su interior, pero permitió ser usado por el Espíritu Santo. Y entonces, en el mismo capítulo, en Mateo 16, acabo de leerte Mateo 16, versículo 16 y 17. Ahora en el mismo capítulo 21, 16, 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Observa entonces ya Pedro el cambio. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mí, de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y en el mismo capítulo empieza con el espíritu, pero se abre a espíritus de adivinación y se deja usar. No que tenía a Satanás adentro, sino que escuchó a Satanás lo que le estaba soplando.
Y inspirar es la palabra griega, soplar. Y le sopla y él lo dice y se deja y el Señor le reprende. Tú eres el Cristo, y después dice, no, eso no te ocurra. Y el Señor le dice, apártate. Él se dio a la imaginación influenciada por Satanás. Y Jesús tuvo que reprender eso. Lo vimos en Mateo 16, 13 al 20, y en el 21 se observa un cambio como cede a los espíritus de adivinación. En Lucas 9:51 también nos encontramos una situación donde los siervos de Dios se abren a espíritus engañadores. Lucas capítulo 9. Cuando se cumplió el tiempo, en el versículo 51, en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y que los consuma? Observa, por Dios santo, cómo ceden estos y se abren a espíritus de demonios y la reprensión del Señor. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Mucho cuidado, mis amados. Jacobo y Juan también se dieron. Mateo, inspirado por el Espíritu Santo en un momento, y no pasó un rato cuando se deja utilizar por el más malo. Jacobo y Juan quieren hacer descender. ¿A quién estamos escuchando? ¿Qué espíritu estás oyendo? Espíritus que te hacen huir y te hacen desviar. Y por último, cuidado con el retroceso. Nos dice la palabra de Dios que empezaron a retroceder a las dietas alimenticias ya superadas. En Colosenses 2:16 nos dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Dietas alimenticias, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio. Estaban regresando a dietas alimenticias. Jesús ya había dicho que no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale. Mateo 15:11. A Pedro le enseñó que lo que él purificó no debía llamarlo impuro. En Hechos capítulo 10, versículo 15, cuando ve la visión del lienzo descendiendo del cielo, agarrado por las cuatro puntas y con todo tipo de animal adentro, mata y come, mata y come, mata y come 3 veces. No he comido nada impuro, no he comido nada impuro, no he comido lo que yo he purificado, no llames tú impuro. El reino de Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos 14:17, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, número 1, regresando, ojo con el retroceso, regresando a las dietas alimenticias. Número 2, afectando humildad y alardeando en lo que no conocían. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo ajeno. Ojo, alardeando de lo que no conoce, vanamente hinchado en su propia mente carnal. Prácticas gnósticas secretas, presumiendo de visiones que no han tenido y se han imaginado. Como el publicano, se creían superiores a los demás. Gracias, Señor, que no soy como los demás pecadores. Y descalificaban a los demás hombres y menosprecian aún al Maestro que por años les edificó y les impartió amorosamente las enseñanzas de la palabra. Y por último, estaban
retrocediendo, rindiendo culto a los ángeles, afectando, Colosenses 2, 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, adorando lo que no se debe adorar, desviándose de la sana doctrina, poniendo intermediarios inexistentes. Nuestra vida ha de estar cimentada solo en la palabra de Dios. Cuidado, mis amados, con las falsas filosofías y con las huecas sutilezas, para que no nos hinchemos vanamente en la vanidad y en lo que no conocemos, inventando la mentira y dándole la calidad de verdad, afectando nuestra vida a esa mentira y a esa falsedad. Tu vida sea edificada en la palabra de Dios, como lo dice el Espíritu Santo. Si sois guiados por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. No te dejes engañar, ponte en las manos de Jesús, ven hacia Él, inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Equípame, úngeme y úsame, y no permitas que sea engañado, no me dejes desviar. En Cristo Jesús, yo quiero vivir para glorificar tu nombre. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Gracias, mi buen Señor, poderoso Rey, porque nos enseñas tu palabra para que tengamos claridad sobre todas las cosas, porque tú dices en ella que vendrán falsos cristos, falsos predicadores, falsos maestros, falsos profetas, que engañarán, de ser posible, a los escogidos. Abramos el oído, abramos nuestro corazón y no nos dejemos inflamar en nuestro corazón por lo espectacular, Señor, sino guiados por tu palabra, aplicada por tu Santo Espíritu a nuestro ser. Recibe toda la adoración, bendice nuestra nación, nuestros gobernantes, los que están en eminencia, los alzados en armas, terroristas, bandidos, ladrones, prostitutas, a todos los que tienen un credo distinto. Especialmente oramos por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas las cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.